Mucha paz, mucha armonía, muchas bendiciones. Disfrutemos de todo lo que el Padre nos da y su universo. Hemos estado entonces compartiendo esta serie de decisiones que el Maestro tomó en la quinta revelación para poder iniciar su ministerio. Muy importante estas decisiones y por supuesto nos aclara todo el propósito del Padre, del Gran Padre, del Maestro y de su ajustador residente. Entonces vamos a mirar en este punto la quinta decisión de la quinta revelación. Es para la mente que tenga entendimiento y es avanzando, estamos intuyendo, estamos informando para seguir creciendo espiritualmente y en conocimiento. Así como el Maestro crecía en estatura y en conocimiento, también sus seguidores y sus hijos crecemos en estatura y en conocimiento y vamos avanzando a la perfección. Habiendo establecido el criterio sobre lo que se refería a sus relaciones individuales con la ley natural y con el poder espiritual, dirigió su atención a la elección de los métodos que emplearía para proclamar y establecer el reino de Dios. Bueno, esta es la quinta decisión, ¿no? Miremos entonces. Juan ya había comenzado ese trabajo. ¿Cómo podría continuar el mensaje? ¿Cómo podría él seguir con la misión de Juan? Recordemos que en gran parte el mensaje que predicaba Juan el Bautista, con el que iba a empezar a predicar el Maestro, era bastante diferente. Bastante. Porque Juan predicaba como llamando la atención, como queriendo demostrar, como hablando pues tajantemente de que esto y aquello y que iba a venir el Mesías y que ahora sí se les iba a acomodar las cosas porque venía el Mesías rompedor de dientes y que había que, arrepentirse y que hijos de víbora y que les enseñó a huir de la ira venidera y que ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles y que aquello y aquello y aquello. Entonces la gente pues escuchaba estos mensajes, pero pues realmente esa no era la manera del Maestro establecer o venir a traer su mensaje. Una de las cosas en que sí acordaba entre Juan y el Maestro era pues que había que buscar un arrepentimiento y cambiar una vida. Bueno, en cuanto a eso Juan sí estuvo bien, pero en otras cosas el mensaje que Juan comenzó a impartir era muy diferente al que iba a empezar a compartir el Maestro. Entonces, ¿cómo podría él seguir con la misión de Juan? ¿Cómo debería organizar a sus seguidores para que el esfuerzo resultara eficaz y la cooperación inteligente? Le tocaba jugar con todo esto, usar algunas de las predicaciones de Juan para tratar de hacerlas eficaz cuando las empatara con su ministerio. O sea, es que el Señor en esto es muy inteligente y muy sabio. Por eso tenemos que aprender cuando haya la forma de predicar o llevar estos mensajes de quinta revelación a iglesias o a algún lugar donde no conozcan el tema, pues tenemos que saber cómo cuadrar allí para que no ni se asuste la gente, ni tampoco tratar como de que lo vean a uno como a un predicador pues raro, que tantas cosas que pueden decir. Esto tenemos que aprenderlo del Maestro y por eso tenemos que aprender esta maestría para poder cuadrarlo uno con lo otro sin procurar hacerle daño a nadie o desanimarlos o desmotivarlos. Bueno, la idea es sembrar esperanza, sembrar fe, sembrar de verdad esa esperanza, esa dichosa esperanza y esa misericordia que viene del Señor. Dar a conocer el Padre luz, el Padre amor, no es fácil, pero nos toca que a nosotros, escudriñadores de esas verdades, hacer lo posible, pero con sabias palabras. Por eso es necesario aprender del Maestro. Yeshua ya estaba llegando a la decisión final que le prohibiría seguir considerándose el Mesías judío, por lo menos el Mesías tal como lo concebía la mente común de esa época. Los judíos imaginaban un libertador. ¿Cómo lo imaginaban ellos? ¿Cómo imaginaban estos judíos el libertador? Ellos imaginaban este libertador que llegaría investido de poder milagroso para derribar a los enemigos de Israel y establecer a los judíos como gobernantes del mundo. No, pues, vea,
Ellos esperaban a este líder poderoso, quebrador de dientes, armado, no sé, con legiones de ángeles, qué sé yo, con ejército poderoso, que viniera y venciera a los enemigos y los pusiera a ellos como los gobernantes, ojo, no de la nación, del mundo entero. No, pues, cuidado. Libre de necesidades y opresión, o sea, que fueran exonerados de todo, o sea, como somos el pueblo de Dios, la real sacerdocio, la nación santa, entonces somos nosotros los que gobernaremos y estaremos por encima de todo. Qué terrible es creerse más que los demás, qué terrible es, y aún vemos en la actualidad, porque lo he visto en grabaciones que hacen ellos, los judíos, donde dicen que ellos, al ser el pueblo escogido, entonces que las naciones son para ellos y que nosotros los de afuera, los gentiles, los paganos y bueno, como nos quieran tratar, que vamos a ser sus esclavos y que todo lo que tenemos es para ellos y que ellos son los dueños del mundo. Qué engañada, esa pobre gente tiene un problema mental bien serio. Y todo esto lo arrastran del problema mental que les sembró Jehová en sus mentes. Entonces vemos un error tremendo, garrafal, que vienen arrastrando desde su Dios del pasado, que realmente nunca fue el verdadero Dios. Entonces así también hay mucha gente cristiana que piensan que ellos son el pueblo elegido, la mujer que se va a casar con el maestro y que se van a sentar en tronos especiales y que entonces la tierra también será para ellos. Bueno, al fin, ¿quién le creemos? ¿A los judíos o a los cristianos? Todos ellos andan ahí, son ciegos guiando ciegos. Así que todo esto es una ilusión de ellos y un engaño. O sea, realmente tienen un problema serio mental, un problema mental muy serio. Hay que, tener consideración, pobre gente, de verdad están engañados, mal adoctrinados. Entonces, Yeshua sabía que esta esperanza no se materializaría jamás. Ojo pues, los que siguen creyendo en bombos y platillos, ojo pues con estas doctrinas de error, esas esperanzas que tienen no se materializarán. Sabía que el reino del cielo tenía que ver con el derrocamiento del mal en el corazón de los hombres y que era un asunto de interés puramente espiritual. Reflexionó sobre la conveniencia de inaugurar el reino espiritual con un despliegue brillante y un estremecedor poder, cosa que era permisible y que estaba totalmente dentro de la jurisdicción del maestro Michael, pero decidió en contra de dicho plan. No quería comprometerse con las técnicas revolucionarias del príncipe Caligasti. En potencial ya había ganado el mundo sometiéndose a la voluntad de su padre y se proponía terminar su obra como lo había empezado, como el Hijo del Hombre. El Señor siempre manteniéndose firme, desde que empieza hasta que termina. Es casi imposible para vosotros imaginar que habría sucedido en esta tierra urantia si este Dios hombre, ahora en posesión potencial de todo el poder del cielo y la tierra, hubiera decidido desplegar el estandarte de la soberanía e invocar la formación militar de sus batallones de hacedores de maravillas, pero no se avenía a tal cosa. Imagínense cómo hubiera sido eso, cosa tremenda que el Señor hubiera hecho eso. No estaba dispuesto a ponerse al servicio del mal para que, según él es su suponer, triunfara el culto de Dios. Acataba tan solo la voluntad del Padre. Era lo que el Padre le decía, le informaba, lo que él hacía. Él no cumplía los caprichos de estos hombres egoístas. Proclamaría a todo el universo espectador: adoraréis al Señor vuestro Dios y a Él solo serviréis. Claro, adoremos a nuestro Padre, gran Padre celestial, el gran Abba, el gran Padre. Sirvámosle a Él de todo corazón, con amor,
no lo hagamos por miedo. Dios no es un Dios de miedo, Dios no es un Dios de castigos, Dios el Padre no es un Dios que lleve cuentas. Él no ha creado un infierno para su creación. Él es un Padre amoroso. Él nos da las oportunidades y nos confiere el pasar al otro lado con esperanza. Tengamos esperanza. No se turbe su corazón y no tenga miedo. En el perfecto amor que es el Padre Celestial, no hay duda, no hay miedos, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si uno no es perfeccionado por el perfecto amor, entonces sigue teniendo temor y terror de estas enseñanzas que nos dicen. A medida que pasaban los días, el maestro percibía con claridad cada vez mayor qué clase de revelador de la verdad sería él. Discernía que el camino de Dios no iba a ser un camino fácil. Comenzaba a darse cuenta que posiblemente el resto de su experiencia humana sería un amargo cáliz, pero al igual bebería de él. Sí, muy tremendo. Aún su mente humana se estaba despidiendo del trono de David paso a paso. Esta mente humana sigue la senda de lo divino. O sea, sin la mente humana hubiera, por decir rasgos, de que él iba a sentarse en el trono de David, la mente divina le decía, no, por allí no es. La mente humana aún hace preguntas, pero infaliblemente acepta las respuestas de la mente divina como dictámenes finales en esta vida conjunta de servir como un hombre en el mundo, mientras todo el tiempo someterse incondicionalmente a la voluntad eterna y divina del Gran Padre. Roma era el ama del mundo occidental. Roma el ama. El Hijo del Hombre, ahora en su aislamiento, elaborando estas decisiones importantísimas con las huestes del cielo a su disposición, representaba la última oportunidad del pueblo judío para ganar señorío mundial. Pero este judío que había nacido en esta tierra, dotado de tan extraordinario poder, se negó a usar sus dotes universales tanto para su propio engrandecimiento como para la entronación de su pueblo. Ojo pues, él veía, por decirlo así, los reinos de este mundo y poseía el poder para apoderarse de ellos. Pues que en realidad todo es de él. Los altísimos de Edentía le habían entregado estos poderes en las manos, pero no los quería. Los reinos de la tierra eran cosas mezquinas, indignas del interés del creador y gobernante de todo un universo. Es como si a uno le dijeran, ¿usted quiere 2 casitas o una casita o quiere todo una ciudad? Un ejemplo. Entonces, que el Señor es el dueño de todo su universo, donde hay millones de planetas. O sea, en realidad vemos aquí que el pueblo era, en su desconocimiento, ¿no? Pues prácticamente le estaba ofreciendo algo que no era el propósito. Uno solo era su propósito: la ulterior revelación de Dios al hombre, el establecimiento del reino, la soberanía del Padre Celestial en el corazón de la humanidad. Ese era su propósito. La idea de batalla, contienda y matanza repugnaba al maestro. Imagínense lo que hacía Jehová, Yahvé, eso le repugnaba a él. Lo que hacía Yahvé con sus ejércitos: matanzas, contiendas, reguero de sangre, quitarle tierras que le han pertenecido al pueblo palestino. Todo eso no está bien. Eso no lo hace el verdadero padre nunca hace eso. Entonces esa idea de contiendas y matanzas le repugnaba al maestro. Nada de eso quería él. Aparecería en la tierra como el príncipe de paz para revelar al Dios verdadero del amor. Antes de su bautismo, había rechazado nuevamente una oferta de los celotes para encabezar su rebelión
contra los opresores romanos. Imaginen lo que le proponían los celotes, que era una orden guerrera, que el Señor encabezara una rebelión contra los romanos. O sea, todo eso él lo rechazó. Pero si le dijeran eso a un líder de estos mediocres de hoy en día, vamos a conquistar la tierra, vamos a ganar el mundo, entonces ahora sí esto lo harían. Hasta han sacado canciones donde dice: vamos a pelear contra la fuerza del mal para liberar nuestra nación, vamos a matar por aquí que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. No, eso no es así. El Señor no vino a matar a nadie, el Señor no vino a quitarle nada a nadie. Él es el príncipe de paz. Ahora pues tomaba su decisión final sobre las escrituras que su madre le había enseñado, que decía, entre otras cosas: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia los paganos y como posesión tuya las partes más remotas de la tierra. Eso le había enseñado la madre, porque es que la madre de María, o del maestro, perdón, la madre en lo terrenal, en lo carnal, ella sí quería que su hijo fuera el rompedor de dientes, el Mesías esperado. Ella también estaba de acuerdo con lo que decían los judíos y estos escritos que venían de los profetas anteriores, que aquí se equivocaron. Entonces ella le había citado eso: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de los paganos y como posesión tuya las partes más remotas de la tierra. Eso lo citan también hoy estos pobres engañados, que ellos son los hijos. Yo lo he visto cómo citan. Y dicen: no, es que yo soy el hijo de Dios, yo soy la hija de Dios, y el Señor me dice: pídeme que yo te daré por herencia las naciones. Hombre, no se ganan ni siquiera vecinos de su barrio, no son capaces ni conocen la verdad, porque no la hablan, porque no conocen, y piensan venir a ser los dueños de las naciones. Por gente, engañados hasta el límite. Los quebrantarás con una vara de hierro y como vasija de alfarero los despedazarás. Imagínense que el Señor va a hacer eso, si es que el Señor es paz, es amor, es armonía, es gozo, es esperanza. Él no viene a despedazar a nadie. Eso lo hacía en el pasado Yahweh. Él era el que hacía eso con sus ejércitos. Pero el Señor es muy diferente, porque el Señor está muy por encima de Yahweh. De hecho, Yahweh era un Dios menor, colérico, que pedía sangre, que hacía sacrificios, que pedía holocaustos. Colérico, del desierto, o sea, del pueblo hebreo, un Dios tribal menor. Pero el Maestro es el gran Dios del universo. Yeshua de Nazaret llegó a la conclusión de que tales pronunciamientos no se referían a él, pues no se iban a referir a él. Por último y finalmente, la mente humana del Hijo del Hombre se despojó de todas estas dificultades y contradicciones mesiánicas. Imagínense, o sea, no, lo que citan ahí, lo que predican en sus cultos, no es para el Maestro, eso no es así. Por eso hay que tener cuidado cuando predican con la Biblia, porque predican cosas que no saben. Las escrituras hebreas, las enseñanzas paternas y las del Shazán, las expectativas de los judíos y los ambiciosos anhelos humanos, de una vez por todo decidió su curso de acción. Regresaría a Galilea y comenzaría calladamente la proclamación del reino, confiando en su Padre, el ajustador personalizado para todos los detalles del procedimiento día a día. Con estas decisiones estableció Yeshua un digno ejemplo para todos los seres de todos los mundos, un vasto universo, al negarse a aplicar pruebas materiales a la verificación de los problemas espirituales, al negarse al desafío presuntuoso de las leyes naturales, y dio un ejemplo inspirador de lealtad universal y de nobleza moral al negarse a tomar el poder temporal como preludio de su gloria espiritual. Es que, claro, el Maestro en su sabiduría, porque él es el gran Maestro, él sabía muy bien que si hacía estas cosas presuntuosas, como lo pedía el ego de estos judíos,
pues esto no iba a ser tampoco beneficioso para los demás mundos, porque recordemos que ahí estaban las huestes viendo todo esto, estaban ahí callados, silenciosos, pero ellos eran testigos de todo lo que estaba pasando. Entonces, si el maestro toma una mala decisión o da pasos presuntuosos simplemente por llamarle la atención a este mundo y por hacer y cumplir los caprichos de su pueblo egoísta, pues entonces esto no hubiera sido un buen testimonio para los demás mundos. Y recordemos que también hay otros mundos que están en problemas de espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay muchos más mundos que se unieron a la rebelión de Lucifer y por lo tanto necesitan realmente testimonios de luz para poder avanzar a la perfección. Si el Hijo del Hombre abriga alguna duda respecto de su misión y de la naturaleza de esta al ascender a la montaña después de su bautismo, ya no le cabía alguna duda al descender al seno de sus semejantes después de los 40 días de aislamiento y decisiones. Yeshua ha elaborado un programa para el establecimiento del reino del Padre. No habrá de dedicarse a la gratificación física de la gente. No distribuirá pan a las multitudes como viera hacer tan recientemente en Roma. No atraerá la atención haciendo prodigios a pesar de que los judíos esperan a un libertador de precisamente esta índole. Tampoco intentará ganar la aceptación de un mensaje espiritual mediante una exhibición de autoridad política o de poder temporal. Al rechazar estos métodos de embellecimiento del reino venidero ante los ojos esperanzados de los judíos, Yeshua se aseguró de que estos mismos judíos rechazaran certera y finalmente su derecho a la autoridad y a la divinidad. Conociendo todo esto, Yeshua durante mucho tiempo trató de evitar que sus primeros seguidores se refirieran a él como el nombre, que se refirieran pues a él con el nombre de Mesías. A través de su entero ministerio público hubo de enfrentarse constantemente con la necesidad de tratar con tres situaciones recurrentes: el clamor de los hambrientos, la insistente demanda de milagros y la solicitud final de los que le seguían que le permitieran coronarlo como rey. A todo esto le tocó enfrentarse. Pero Yeshua no se apartó jamás de las decisiones que tomó durante estos días de aislamiento en las colinas de Perea. Maravilloso, el Señor nos muestra una rectitud, nos muestra que tomó estas decisiones, serie de decisiones, y que las iba a cumplir, aunque tuviera presión, aunque su pueblo, los que estaban ahí, quisieran verlo como el rey, como el ungido, como el Mesías, y ante la insistencia de milagros y que lo quisieran pues coronar como el Dios de ellos, o sea, el rey Mesías de ellos. Él todo esto lo rechazó. Él se mantuvo firme a la decisión que tomó con su ajustador residente y que pues obviamente era la voluntad del Gran Padre. Así que nos queda pendiente una sexta decisión. Mucha paz. Bien, mucha paz, bendiciones ricas y abundantes. Disfrutemos todas las bendiciones que nos envía el Gran Padre y su universo de universos. El Maestro Divino, sus ángeles maravillosos, portadores de luz y verdad, y el universo local, por supuesto, la ministra divina. Entonces finalizamos en esta serie de decisiones que el Maestro tomó en esta quinta revelación, con esta decisión, la sexta. Ya de ahí pues empezaremos las enseñanzas del tiempo de espera en Galilea. Todo eso se va poniendo más y más interesante porque nos lleva realmente a ver cómo ocurrieron las cosas con el Maestro allá en su ministerio público. Todo esto de las decisiones, todo lo que él hizo y meditó en esos 40 días, que no fueron 40 días de ayuno, simplemente fue un retiro donde tuvo diálogos con su ajustador residente, con el Padre, que es el Gran Padre y sus criaturas inteligentes que le había quedado, donde él tomó esta decisión aquí, en reunión con todos estos seres divinos.
para poder llevar a cabo su ministerio público. Y allí vemos en las grabaciones anteriores, en esta serie de decisiones que él toma, importantes puntos que realmente nos ayudan a entender por qué lo obró así, por qué pasó esto y aquello. Entonces ahí están para que las escuchemos. Y nos queda aquí entonces la sexta decisión. El último día de este memorable retiro, antes de comenzar el descenso del monte para reunirse ya con Juan y los discípulos de él, el Hijo del Hombre, el Maestro, pues tomó la decisión final. Así, con estas palabras comunicó esta decisión al ajustador personalizado. Y en todos los demás asuntos, así como en estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad de mi Padre. Cuando así hubo hablado, comenzó el descenso de la montaña y su faz resplandecía con gloria de la victoria espiritual y del triunfo moral. Maravilloso. Entonces, en esta sexta decisión, ya él baja ya hacia Galilea, porque ya empieza ahora sí. Entonces, pues obviamente iba a tener su ministerio ya públicamente, porque hemos estado hablando, informando por este medio, por este canal, desde que él nace acá como humano, y toda su niñez, su infancia. Todas estas grabaciones están aquí, y aparte de eso, su ministerio personal, sus recorridos por diferentes zonas, Alejandría, Roma, Damasco, otros lugares donde fue, y enseñanzas que impartió, claro, por supuesto, que no se conocen y nunca se conocerán en la Biblia, pero que sí las están trayendo los portadores de la verdad, de los registros del universo. Y todo esto pues ya va quedando claro en nuestras mentes. Así que los portadores de la verdad, maravillosos seres de luz, gracias a ellos por informarnos la voluntad del Señor. Y pues obviamente nosotros los que estamos buscando cada día más esta comunión, esta revelación, porque nos gusta esclarecer, nos gusta que las cosas del Señor se pongan claras en nuestra mente, en nuestra vida, porque pues esto es revelación, ¿no? Y pues tenemos ahí pues la promesa de que el Señor dijo que nos traería revelaciones de cosas grandes y ocultas que no habíamos visto, oído, ni nos las habíamos imaginado en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso también dice que clama a mí, háblame a mí, y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocen. Pero es a Él y no es por intermedio de hombres, de doctrinas, de iglesias o no sé. Es por medio de Él. La meditación es con Él, en Él. Porque los hombres acá que se ponen como mediadores, también todos confundidos, terminan de confundir a los demás. Y el proceso aquí, o el proceso, el tema, es de Dios con cada persona en particular. Por eso no debemos confiarnos de lo que dicen los hombres del sistema, de dogmas humanos confundidos. Vengamos directamente al Señor. Incluso lo que yo predico y todo no lo estoy haciendo, las enseñanzas no las estoy haciendo para imponer nada a nadie. Simplemente aconsejo, busquen orientación, busquen dirección, busquen confirmación de parte del Padre Eterno a través del Hijo Divino. Entonces no hay ningún miedo, no hay ningún temor, porque en esta revelación podemos entender, con una mente de quinta dimensión, podemos entender estos asuntos maravillosos. Así que continuamos y quedamos pendientes para próximas enseñanzas de su ministerio público. Mucha paz, mucha armonía, mucho gozo.